La semana pasada tuve un dolor de espalda. Uf, no me podía levantar de la cama. Era incluso difícil para mí colocarme zapatillas. Ni hablar de salir a caminar, ir a hacer las cosas que tenía que hacer en el día, nada. Al principio pensé que el dolor iba a disminuir durante el transcurso del día. Pero lo contrario, fue solo empeorando. Lo más raro es que no había realizado ninguna actividad que pudiera justificar el dolor. No había levantado nada pesado, no me había caído, no había escuchado ningún crack, que era lo que normalmente nos dicen que puede producir un dolor de espalda. Yo trabajo en el área, por eso esto me tenía bastante desconcertado. No sabía bien por dónde ir, ¿no? Por lo que decidí hacer una pequeña investigación y buscar qué hay de nuevo en el dolor. Y lo que aprendí en este pequeño viaje lo quiero compartir contigo en este video. ¿Qué es el dolor? ¿Cuáles son los factores que lo componen? ¿Y qué puedes hacer para comenzar a mejorar tu calidad de vida? Descansa unos días y tómate unas pastillas y con eso ya vas a estar bien. Bueno, no estoy diciendo que esto te vaya a hacer mal, ¿ya? Lo único que digo es que no estás yendo a la raíz del problema, no estás realmente determinando por qué se está gatillando este cuadro, sobre todo si se repite en el tiempo. Tú quieres conocer el por qué te está ocurriendo para de esta forma solucionarlo de manera permanente. Las pastillas del descanso no es la solución adecuada. Te puede ayudar quizás los primeros 2 o 3 días después de sentir el cuadro de dolor fuerte, pero después de eso ninguna guía clínica internacional recomienda que se mantenga en el tiempo. Te estás poniendo mayor, acostúmbrate al dolor. Imagínate que hacerte mayor tuviera que implicar que tienes que vivir con dolor. Sería horrible, ¿no? Nadie querría llegar a ser mayor, ¿no? Mejor terminar antes la vida, ¿no? Súper trágico. Pero existen muchos ejemplos de personas mayores que tienen una vida completamente activa y normal. Por ejemplo, Ed Whitlock fue un corredor de larga distancia que estableció múltiples récords mundiales en su categoría. Se destacó por ser el primer hombre mayor de 70 años en correr un maratón en menos de 3 horas. Yo les recomiendo que busquen biografías de deportistas de adultos mayores y se van a dar cuenta que hay muchos. Tienes una hernia, así que es normal que te duela. Aquí varias cosas. Es importante saber que la probabilidad de que tu cuerpo sea capaz de absorber una hernia es alta. Se habla de un 77%. Y esta probabilidad es incluso mayor cuando la hernia es más grande. Por otro lado, la justificación del uso de cirugía en este tipo de problemas tiene que ser bastante clara y generalmente se asocia a problemas neurológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente el dolor aumenta y además tú pierdes la fuerza y la sensibilidad de la extremidad. Puede ser una pierna o las 2 piernas. En ese punto, si el cuadro no mejora dentro de 3 meses, la cirugía puede ser una opción. Así que ojo, si tienes un diagnóstico de protrusión discal o hernia discal que se te hizo, por ejemplo, hace 4 meses atrás, o hace 1 año atrás, o hace 2 años atrás, ten por seguro que no es la causa de tu dolor de espalda. ¿Bien? Quizás pueda ser un factor, pero es difícil que determine tu dolor de espalda. Bueno, voy a hacer un video sobre esto en el futuro, específicamente vamos a hablar bastante de las hernias. Bien, ahora llegamos a la parte más interesante, ¿no? ¿Qué es el dolor? La visión del dolor ha cambiado mucho en los últimos años. En un principio Descartes lo definió más bien como una sensación que venía desde el exterior. Actualmente sabemos que es una experiencia que el cerebro genera en base a lo que interpreta el medio. Bien, suena un poquito a chino, pero se van a dar cuenta con algunos ejemplos que no es tan complejo de entender. El dolor se puede definir como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de tal daño. ¿Qué quiere decir esto y por qué puse en negrillas estas palabras? Porque actualmente se sabe que el dolor no es solamente una experiencia sensorial, también tiene un componente emocional. Para clarificar un poco más en qué consiste este concepto de experiencia sensorial versus emocional, vamos a pensar en una taza de café. ¿Ya? Supongamos que te tomas una taza de café. Con un sorbo de café, la primera cosa que percibes son las sensaciones directas. Sabor amargo en la lengua, el calor de la bebida que desciende por la garganta, el aroma que llena tus fosas nasales. Estas sensaciones son respuestas físicas, inmediatas a los estímulos sensoriales del café. ¿Ok? Por mucho tiempo se creyó que el dolor era solamente eso,
una respuesta física, sensorial. Sin embargo, el café, volvemos al café, tiene una parte emocional. Y quiere decir que lo transforma en una experiencia. Tomar café también puede serlo, ya que puede incluir no solamente sensaciones que ya te acabo de mencionar, sino también los recuerdos emocionales y pensamientos que surgen. Por ejemplo, el café puede recordarte a las mañanas acogedoras en casa de tus abuelos, o quizás te hace sentir más alerta y listo para comenzar el día, quizás te hace entrar en estado de flow para comenzar a trabajar. La experiencia abarca el contexto emocional y psicológico, además de las sensaciones físicas. Y esto es el nuevo concepto de lo que se conoce como dolor. Cada vez que te duele algo, no es solamente una sensación. Hay emociones, hay pensamientos que están relacionados con esta sensación física y que por lo tanto pueden exacerbarla o también pueden controlarla. Y ahora veremos cómo se construye el dolor. Lo que les mencionaba anteriormente lo podemos dividir en algunos factores clave. Tenemos los factores que son biológicos, los factores que son psicológicos y los que son sociales. Miren qué maravilla, cómo el dolor incluye prácticamente toda nuestra experiencia como seres humanos. Cuando nos referimos a la biología, nos referimos por ejemplo al daño en el tejido. Si en el ejemplo que les comentaba de mi espalda, tuve una pequeña distensión de algún músculo, eso es biológico. ¿Va a tener un componente emocional asociado? Claro, porque voy a estar triste porque me duele la espalda. Sin embargo, el principal factor es biológico. La acidez. ¿Qué es la acidez en los tejidos? Es cuando paso mucho tiempo sentado me empieza a doler la espalda. No quiere decir que tengo un daño en la espalda, solo quiere decir que esos tejidos se vuelven ácidos porque las células que tenemos en nuestros músculos producen desechos que activan estas terminaciones nerviosas que tenemos en la espalda, los nerviecitos pequeños. La inmovilidad, que también está relacionada con la acidez, y la sobrecarga, cuando hacemos demasiado. También tenemos los factores psicológicos, como por ejemplo la atención. Cada vez que nosotros prestamos más atención a algo, eso nos va a doler más. ¿Bien? Un ejemplo clásico son los niños. El niño se cae al suelo, mira a su alrededor, y cuando recibe la atención, él se focaliza en lo que le está pasando. Y normalmente ahí es cuando comienza a llorar. Puso su atención en el medio externo y luego de que recibió el feedback correcto, puso su atención en sí mismo y por eso experimentó el dolor, o en gran parte. Las expectativas, cada vez que yo pienso que algo me va a doler más. La evaluación, mi capacidad de evaluar dónde está el riesgo o el peligro, también es un factor que aumenta mi experiencia dolorosa. La interpretación, cómo yo entiendo lo que me está pasando, también afecta mi dolor. Si yo creo que lo que tengo en mi espalda es una hernia, por ejemplo, es mucho más probable que tenga un aumento de mi experiencia dolorosa. La ansiedad, esta capacidad o esta necesidad de querer controlar el futuro por la incertidumbre del presente, también aumenta mi experiencia dolorosa. Al igual que la depresión, el estrés y el enojo. Todas estas emociones que quizás no son capaces de producir por sí mismas dolor de espalda, sin embargo, funcionan como una lupa, como un amplificador de la respuesta del dolor. Luego tenemos los factores sociales, que son muy interesantes. La situación económica, si estás pasando por una mala situación económica, eso también puede aumentar la experiencia dolorosa. Si te sientes poco apoyado, ojo, estar apoyado no significa estar rodeado de gente. Estar apoyado es sentirse escuchado y entendido por los demás. Si tú sientes que eso no te está ocurriendo, eso también puede aumentar tu experiencia dolorosa. El ambiente laboral, si estás trabajando en un lugar donde no te sientes apoyado, no te sientes comprendido, eso también puede aumentar tu experiencia dolorosa. Tu nivel educacional, cuánto sabes, también influye en cuánto te duele. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa básicamente que para poder tener una vida libre de dolor debemos ser bastante balanceados entre lo que sabemos, lo que sentimos y cómo cuidamos a nuestro cuerpo. Que no podemos echarle la culpa solamente a un factor, a un resultado de prueba de imagen por lo que estamos sintiendo en nuestra espalda. Así que el llamado es bastante importante y es bastante sencillo. Piensa en estas tres áreas de tu vida: la social, la psicológica y la física. ¿Qué podrías estar haciendo mejor? ¿Cómo podrías empezar hoy mismo a implementar un cambio en cada una de esas áreas? Si este video te sirvió, te fue de utilidad,
por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. También me puedes seguir en mis redes sociales. Si tienes alguna temática que te gustaría revisar en específico, déjalo en los comentarios y lo veré para poder generar algún material al respecto más adelante. También puedes encontrar mi libro sobre dolor lumbar en Amazon. Muchas gracias.